Vale. Buenos días a todos y bienvenidos. Y es un privilegio que podamos estar y tener una Biblia delante de nosotros porque es palabra de vida. Y hay personas que no entienden y por eso necesitamos exponer su palabra para que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de las personas. Son vacaciones y muchas veces las personas que podemos o debemos salir y poder ver otras ciudades, poder disfrutar de la cultura, de lo que ha podido hacer el hombre a lo largo de la historia. Si vas a Roma, pues lo normal y lógico es que vayas a ver el Coliseo romano. Ves esa grandiosidad que ha hecho los humanos para poder hacer pues, teatros o cualquier otra cosa que se pueda hacer allí. Y si bien es bonito ver y visitar esas maravillas que el hombre ha creado, nos sorprende cuando podemos ir a China y poder ver la gran muralla china y decir, madre mía, esto es asombroso. O podemos ir a ver a las pirámides de Egipto y poder meternos por ahí y decir, madre mía, ¿y esto lo ha podido hacer el hombre? O ir a Chichén Itzá, a México, y decir, pero esto hace 3000 años que lo haya podido hacer un hombre, o varios. Nos asombra lo que las personas pueden llegar a hacer. Pero hay otras cosas que nos podemos asombrar muchísimo más que no han sido con intervención humana. Podemos ver una puesta de sol aquí en la playa de Puerto Sagunto, podemos ir por la mañana y decir, madre mía, ver cómo sale el astro por el mar, eso es asombroso. O ver un eclipse, ver dos astros que cómo pueden juntarse uno, anteponerse a otro y ver el reflejo del uno al otro. Pero también podemos ver el Cañón de Colorado o las cataratas del Niágara. Todo eso sin intervención humana nos puede asombrar. Pero si hay algo que no deja indiferente a nadie y es digno de asombro, es el proceso de un bebé, desde que es la concepción, que es algo imperceptible para el ojo, hasta que nace del vientre de la madre. Eso es algo asombroso y es algo natural. Me acuerdo que Ana y yo, cuando íbamos a tener a María, a la primera bebé, nos vimos un reportaje que seguro que lo habéis visto, que es El vientre materno. Es un reportaje de National Geographic que te comenta todo el proceso desde la fecundación, algo que no se ve, y cómo durante los 9 meses se va creciendo el bebé y vas viendo cómo está todo tan desarrollado, como si fuera una máquina perfecta, cómo se van desarrollando los órganos, porque este órgano tiene que crecer junto con el órgano de abajo. Es algo que nos asombra y no interviene nada humano, algo natural. Por eso le llaman que es el milagro de la vida. Y el momento más importante es el nacimiento. Y me alegra mucho cuando Noelia ha dicho que el nacimiento, ¿no? que luego se dan unos frutos. Y es que el nacimiento es lo que todos los años celebramos todas las personas, porque eso es un acontecimiento importante para todos. Cuantos más años vamos cumpliendo, más nos vamos gozando, porque tenemos un año más. Es lo único que celebramos las personas, el nacimiento. Y es el día más importante para el padre y para la madre. Y da igual que sea el primero, que el tercero, que el quinto, porque siempre nos asombra cuando hay un nacimiento. Y como dicen que en el nacimiento se encuentran dos sentimientos en la madre, el dolor y la alegría. Pero también nos dicen que un bebé es alguien que está 9 meses en el vientre de la madre, 3 años en los brazos de la madre y en el corazón de ella toda su vida. Y es algo asombroso porque es algo que no lo puedes desprender de ti. Y eso es algo asombroso. Eso es un sentimiento que tenemos, que tienen las madres dentro y que es amor incondicional. Y vemos cómo
los mamás, los papás hacen todo lo posible, levantarse a las 3, a las 4, 4:30 por el bebé. Nos alegramos y la palabra es asombroso. Pero mirad, en la Biblia hay 3 parábolas, en Lucas 15, que hablan de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y hay una frase que se repite en cada una de las parábolas, y es que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Con el hijo pródigo nos dice que es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, ha vuelto a nacer. Mirad, los ángeles no se asombran desde el cielo por cada nacimiento natural que ocurre en la tierra. ¿Sabéis cuándo se asombran? Cuando hay un nacimiento espiritual en la tierra. Nosotros sí que nos asombramos con un nacimiento porque es algo extraordinario, es algo que forma parte de nosotros, pero los ángeles que están en el cielo también se alegran cuando hay un nacimiento espiritual. No solamente que se alegran, sino que dicen que se gozan. El padre del hijo perdido nos dice que hay fiesta, es necesario hacer fiesta. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando viene un hijo a nuestra vida. Hacemos fiesta, es una noticia a todo el mundo. He sido papá, he sido mamá. Y en el cielo hay fiesta cuando uno nace de nuevo. Cuando uno conoce al Señor, el mayor gozo que un padre tiene es que sus hijos nazcan de nuevo. En septiembre del 2019 fui al dermatólogo y me senté y me dijeron: mira, Dani, que tienes un melanoma, tienes un cáncer de piel y esto pues hay que operar ya. Y seguía hablando y me decía: y vamos a recortar, y si vemos que esto es un poco más amplio, pues vamos a tener que tener una segunda operación, y todo esto conlleva que vas a tener que ir a Castellón, que si los ganglios... Bueno, empezó a hablar la doctora y me puse en modo Simpson, que muchas veces lo digo. Ella está hablando, yo le escuchaba en los labios, pero yo estaba procesando la información que estaba pensando. Me está diciendo que tengo un cáncer de piel con esta edad. Y me quedaba, y ella seguía hablando, y yo decía: esto no me encaja. Lo intentaba procesar y yo veía los labios y yo pensando en otra cosa. Y cuando salí del médico, me dijo la doctora me dijo: esto va a ser rápido, porque te va a poner primera prioridad. Y me acuerdo que me sentí en el coche y pensé: esto no me puede estar pasando a mí. Y le decía al Señor, digo, porque lo primero en lo que pensé, ¿sabes quién era? En mis hijos. Pablo tenía 4, Sara tenía 8 y María tenía 10. Y lo primero que pensé es: no voy a poder ver a mis hijos terminar de estudiar, ya pensando, vamos, pensando en lo peor. No voy a poder ver cuando se casen, no voy a poder ver los hijos que tienen, no voy a poder... Y me daba pena porque no podía ver ciertas cosas en ese momento si ocurría lo peor. Pero con el tiempo del paso me di cuenta, no estar preocupado de lo que, si se van a casar, si van a estudiar, si van... Mi mejor alegría es que he podido ver que ellas han nacido de nuevo, porque ahora ya cualquier cosa está en las manos de Dios. Y ahora me da igual si se casan, si no, que me da igual lo que estudien, me da igual cualquier cosa, pero sé que están en las manos del Señor. Independientemente de lo que me ocurra, pero tengo, y estoy asombrado, estoy gozoso, que mis hijas han nacido de nuevo. Es un gozo que hayan nacido naturalmente, porque para un padre tener unos hijos, eso es de, por lo menos los primeros años. Pero sabemos que si han nacido de nuevo, están en las manos del mejor, que puede cuidar. Ver algo sorprendente, si quieres ver algo sorprendente, es ver nacer a una persona de nuevo. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Nosotros nacemos en la tierra y eso es algo natural. Ya ni nos asombramos. ¿Por qué? Porque cada segundo están naciendo personas. Pero que alguien nazca de nuevo del Espíritu, eso sí que es algo sobrenatural. Y eso sí que nos debería asombrar, igual que todavía siguen asombrándose los ángeles que están en el cielo.
Y a veces podemos ver, bueno, pues mira, acepta al Señor y no, nos debería de asombrar, porque es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Seguimos con el libro, la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para resumirlo, lo vamos a dividir el texto en dos partes, porque son las dos palabras que más se repiten en estos 5 versículos. Uno es nuevo nacimiento, nacido de Dios, y segundo, victoria. La cuestión está, la síntesis de todo es que si realmente hemos nacido de nuevo, tú eres un vencedor. Si has nacido de nuevo. Eres vencedor, pero no porque seas tú invencible. No porque tú tengas superpoderes para enfrentarte al mundo, porque el mundo tiene armas poderosas. Ahí está el diablo que tira dardos. Sino porque el fundamento de que tú eres un vencedor está en Jesús. Porque Él es nuestra roca. Y si estamos en la roca, nada nos puede hacer tambalear porque estamos en Él. Estamos en Él, firmes. Nuevo nacimiento. Aparece, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Primera vez que aparece. Luego dice, engendró. Engendró, lo dice 2 veces en este versículo, y literalmente es dar vida a un nuevo ser. O sea que es lo mismo, nuevo nacimiento. Y el versículo 4 nos vuelve a decir, porque lo que es nacido de Dios. Así que vemos que esta idea Juan nos la repite bastantes veces, no solamente aquí, sino también en su epístola, que somos nacidos de Dios. Humanamente hablando, sabemos cómo se lleva el proceso natural de tener un bebé. Lo primero es que hay una planificación familiar. Se supone que nos casamos, nos juntamos. Ana, esto lo tenéis, espero que lo hayáis hablado entre familia. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿No? Planificación. Pues a mí me gustarían 2. Pues a mí 3. Pues 1. Pues 2. Y vas ahí, ¿no? Intentando a ver dónde te quedas. Pero hay una voluntad de carne y sangre de ponerse de acuerdo. Es una voluntad que tú decides cuántos vas a tener. De la misma manera, Dios decide por su propia voluntad tener una familia, tener un pueblo para sí. Y esto nos lo dice en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Nos está diciendo que así como las personas humanas, que estamos aquí, carne, sangre, voluntad de varón, nosotros tenemos la voluntad de escoger cuántos vamos a tener. Dice que los que nacen de Dios no es voluntad humana, sino que es voluntad de Dios. Él decide cuántos quieren tener en su familia, para ser, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los reformadores, para entender sencillamente el plan de la salvación, hicieron un orden. Y es lo que se llama el Ordo Salutis, que es el orden de la salvación. Y es que el plan de salvación no empieza cuando tú decides creer en Dios.
El plan de salvación empezó en la eternidad, porque empezó con aquel Cordero que estaba preparado antes de la fundación del mundo para salvación. La salvación empieza cuando nosotros creemos, sí que es un punto de inflexión, pero la salvación empieza en la eternidad. Un plan eterno. Dios ya pensó, hubo un consejo de paz y ahí deciden. Esto así, el Padre, el Hijo hace esto y el Espíritu Santo hace esto. Dios en su soberanía escoge por propia voluntad y sabe quién es suyo y cuántos. No va a haber ni uno más, ni uno menos de lo que Él haya decidido. Si nos dice que son 100 ovejas, su redil serán 100 ovejas. No van a ser 99 y no van a ser 101. En Romanos nos dice que cuando se llegue la plenitud de los gentiles, es decir, habrá un momento que, ¡pum!, el último, ya, se acabó todo. Nos lo dice Pablo en Efesios 1, versículo 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Romanos 8:33, Pablo a los romanos les dice claramente, mirad que podéis estar pasando cualquier cosa, pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es quien justifica. Pedro, en primera carta de Pedro 1:2, nos dice, primera de Pedro 1:2, nos dice, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Jesús, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. El método que Dios usa para darnos vida es su palabra. ¿Por medio de qué? Del llamamiento. Hay un llamamiento general, y es que toda persona tiene que escuchar el Evangelio, y debe de escuchar el mensaje, porque es un mandato de Dios, ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que se arrepientan. Hay un llamamiento general a todas las personas de este planeta. El Evangelio es para todos. Primeramente hay que presentarle las malas noticias, como Juan y Bautista y Jesús empezaron su ministerio diciendo, arrepentíos. Primero hay arrepentimiento y luego creer en el Evangelio. Malas noticias, somos pecadores, estamos muertos y condenados. Y luego viene la buena noticia, que es la solución al problema creado con el pecado. ¿Cuál es la solución? La cruz. Ahí es donde tenemos la solución, la cruz, donde hay perdón y donde somos justificados. Pero ese llamamiento general por su palabra es eficaz en ciertas personas. Y no porque sean más listos, ni más inteligentes, ni más sabios. Si os dais cuenta, ante una misma predicación pueden ocurrir dos cosas. O unos que acepten el mensaje y otros que no acepten el mensaje. Como nos dice el Señor Jesús, muchos son los llamados por su palabra, pero pocos los escogidos. Llamamiento a través de su palabra, predicación. Es la única manera que las personas se van a salvar, por medio de la predicación. Podemos hacer 20.000 cosas en la iglesia. Podemos hacer fuera con los chiquillos pintacaras, globos, bailes. Podéis hacer lo que queráis. Pero dice su palabra que solamente la palabra, por medio de la palabra, es como las personas se van a convertir. La única manera. Lo otro son, pues estas. Pero es su palabra la que hay que enviar, la que hay que dar. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque para producir vida se debe de juntar dos cosas. La palabra expuesta, que es ese llamamiento, y la operación del Espíritu Santo. Mamá
vamos a decirlo así, y papá, ¿vale? Se tienen que juntar, porque la palabra es como si fuera la gasolina y el Espíritu Santo como si fuera el fuego. Si tú solamente tienes la palabra, que es la gasolina, tú cuando echas un coche de gasolina, ¿te hace algo el coche? ¿Se mueve? ¿Qué es lo que produce? Nada. Pues así es la palabra, si tú no tienes el Espíritu Santo, es muerta, es una palabra sin sentido, es un rollo, por así decirlo, es que no entiendo ni comprendo nada. Pero, si viene el Espíritu Santo al encuentro de la gasolina, ¿qué ocurre? Llamarada. Se produce chispa, se produce vida. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que el Espíritu de vida es quien produce que esta palabra, esta gasolina, produzca realmente ese anhelo, esa vida nueva que Dios nos da. Y ahí se produce llamamiento con la palabra, viene el Espíritu Santo en la vida y se produce nuevo nacimiento, nueva naturaleza, nueva vida, lo que se llama la regeneración. Y eso es lo que expone Jesús a Nicodemo. Si vamos a Juan 3, versículos del 3 al 8. Juan 3, del 3 al 8. Dice, respondiendo Jesús a Nicodemo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? ¿Lo que es nacido de qué? Del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tres cosas importantes que nos está diciendo Juan en este pasaje. Primero, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se puede ver si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en nuestras vidas. Es imposible entrar. Versículo 3 de Juan 3. Al final, no pueden ver. Imaginaros, no puede ver el reino de Dios. Imaginaros que te ponen en el Pacífico, te vendan los ojos en medio del Pacífico y te dicen, de aquí vas a ir a Los Ángeles, el reino de Dios. Vas a ir a Los Ángeles, te tapan los ojos con un barquito, te dan 20.000 vueltas, ya al reino, ya a Los Ángeles. ¿Tú crees que podría llegar desde mitad del Pacífico hasta justamente ese punto? Imposible. ¿Por qué? Porque está ciego, porque no tiene referencia, porque no sabe a dónde ir, ve todo mal. Por eso dice, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. No puedes verlo. Y este nacimiento, como nos dice luego, es del Espíritu. Pero es más, nos enfatiza la idea. Dice, no es que no puedas ver, es que no puedes entrar en el reino de los cielos. Imaginaros a Pau Gasol, un hombre alto de 2 y pico, y se va todo juguete. Es una de las cosas que a mi chiquillo cuando era pequeño le gustaba. ¿Sabes lo que le gustaba? En el segundo piso hay unas casetas pequeñitas, con una puerta, ¿sabéis cómo es la puerta? Así, pequeñita. Y ellos se metían ahí, se sentaban, empezaban a dibujar, al escondite y tal. Imagínate a Gasol en todo juguete, subiéndose a la segunda planta e intentar entrar por las casitas estas pequeñitas. ¿Vosotros creéis que va a poder entrar a esas casitas? En el imaginario no hay una pequeñita. Pues algún día vais, la veréis. Nos está diciendo que no puede entrar. ¿Por qué? Porque necesita una cierta estatura para poder entrar ahí. Y esa estatura es la que te da el Señor cuando nosotros
Gracias a Él nos humillamos y ¡vum!, es cuando podemos entrar. Porque dentro de nosotros hay tanto orgullo, hay tanta que no podemos entrar. De hecho, el mismo Señor Jesús nos dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello, como os he dicho, tipo gasol, que entre por algo tan pequeño. Dice, pues eso es mucho más fácil. Para Dios. Luego el texto nos sigue diciendo, porque no hay nada imposible para Dios. Porque para Dios todo es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Este nacimiento nuevo, que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y es súper fácil para Él. Porque nosotros, como nos dice Juan, no podemos ver y no podemos entrar. El agente que aparece en el texto no somos nosotros. ¿Quién es el agente que aparece en el texto de Juan 3, del 3 al 8? El Espíritu Santo. Esta es la persona más importante que va a hacer que tú y yo tengamos vida. Porque nosotros no podemos producir una vida espiritual. Nosotros producimos una vida carnal, porque somos pecadores. Hemos nacido en pecado y nuestra vida constantemente es de totalmente hacer pecado, de caer y caer. Solamente el Señor puede darnos vida. Y el Espíritu Santo aparece en el versículo 5, dice, hay que nacer del Espíritu, si no, no entras, no puedes. Versículo 6, nace la carne, carne es, pero nació el Espíritu, Espíritu es. Y versículo 8, nos vuelve a decir la idea. No sabemos muy bien cómo se produce, pero nos dice que es nacido del Espíritu. Nacemos de nuevo en el Espíritu. Y está muy bien explicado en Efesios 2.1. Nos dice, ¿y Él? ¿Quién es Él? Dios. El Espíritu Santo, que es quien envía una vez que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. El Espíritu os da vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo 5 nos dice la misma idea. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia, sois salvos. Versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice aquí? ¿Y esto? Esto no es de vosotros. Esto es de Dios. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Él nos salva. Nosotros no podemos darnos una vida espiritual porque estamos muertos espiritualmente por el pecado. Por eso, si queremos tener vida, el espíritu de vida debe de producir en nosotros esa chispa por medio de la aplicación. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo para darle vida? Sopló aliento de vida. El Señor Jesucristo en Juan nos dice que el Espíritu es el que da vida, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Ezequiel 36, 26 y 28 nos dice que Él quita nuestro corazón de piedra. Estamos muertos, un corazón no siente de piedra. ¿Siente algo? Nada, es algo inerte. No siente, ni piensa, ni padece, nada. Quita el corazón de piedra y ¿qué nos da? Un corazón nuevo, un corazón de carne. Y ahora sí que podemos tener vida espiritual en Él. Y dirá que nosotros podremos andar en sus estatutos en obediencia a Él. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? En el texto de esta mañana
en 1 de Juan 5, nos dice que se producen dos cosas en nuestra nueva vida y con mucha intensidad. Primero, fe, y dos, amor. Y justo nos falta esa tríada que sería la esperanza. Hay dos cosas importantes que se producen si hemos nacido de nuevo: fe y amor. ¿Fe en qué o en quién? Versículo 1 del capítulo 5. Todo el que tiene fe, porque fe proviene de la palabra creer, que Jesús es el Cristo. El que ha nacido de nuevo reconoce que Jesús es el Mesías, que es el deseado de las naciones, que es el siervo sufriente, que es aquel del que nos habla el Antiguo Testamento, que va a ser la persona la cual va a ser nuestro sustituto para salvar a su pueblo de sus pecados. Es el Cristo. Pero también hay algo más que nos dice si hemos nacido de nuevo. Versículo 5 nos dice que ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree, el que tiene fe, que Jesús es el Hijo de Dios? Y Jesús, el Hijo de Dios, va conectado con el versículo 4, que nos dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quiénes vencen al mundo? El que cree, el que tiene fe en el Hijo de Dios. Hay un artículo de nuestros hermanos, una confesión de fe en el siglo I, lo dije ya hace 2 meses, que realmente entendieron perfectamente cómo habían nacido de nuevo. Acordaros, la palabra pez en griego es ichthus, 5 letras, que significan Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Esta tiene que ser nuestra confesión, igual que los del siglo I. Jesucristo. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el que fue profetizado, el que dijo que iba a venir a salvar a su pueblo por sus pecados. Jesús, hombre, Cristo, divino. Jesús, el Hijo de Dios, divinidad, el Salvador. Y esta es una cosa que tenemos que tener nosotros como en el primer siglo. Y es lo que dice Juan, capítulo 1. El que nace nuevo sabe que Jesús es el Cristo. Y versículo 5. El que ha nacido de nuevo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. 2. Otra cosa con intensidad que tenemos que tener. Fe, creer en el Señor Jesucristo para la salvación, el Hijo de Dios, y amor. ¿Pero amor en qué o en quién? Pues constantemente Juan nos está hablando de toda la carta a quién debemos llamar. Versículo 1 del capítulo 5 dice, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, ama a Dios, sigue diciendo, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, ama a los hermanos que han sido engendrados por el mismo Dios que me ha dado vida a mí también. Es decir, amor a Dios, amor a los hermanos. En el versículo 2 dice lo mismo, pero al revés, pero con un apunte mucho más importante. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí hay una cadena de 3 eslabones. Y estos 3 eslabones son como cadenas que van unidas, no se pueden separar. Tú o nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos que tener estos 3 requisitos. Tú no puedes decir, amo a Dios y no amas a tu hermano y no obedezco. O, mira, obedezco a Dios, no amo a mi hermano, pero amo a Dios. O, mira, pues no, se tienen que dar las 3 cosas. Y en este versículo 2 nos lo dice, nuestro amor por nuestros hermanos se reconoce cuando amamos a Dios, y nuestro amor a Dios en que obedecemos y guardamos sus mandamientos. Este texto va al revés. El primero dice, hemos nacido de Dios si amamos al que engendra a Dios y a nuestros hermanos. Versículo 2, hemos nacido de nuevo si amamos a nuestros hermanos, se reconoce, si tú eres una persona que ama a su hermano, dice, este realmente ama a Dios. Y si realmente ama a Dios, es porque obedece a Dios. El Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La única forma posible y visible que Dios sabe que tú y yo le amamos es cuando guardamos sus mandamientos. No hay otra.
No es cuando le decimos 80.000 veces te amo, te amo, te amo. O cuando podemos hacer 20.000 cosas por cualquier... Nos dice en el Antiguo Testamento que más vale obediencia que 20.000 sacrificios. Ya podemos hacer y darle 20.000 vueltas a las cosas, que si no hay obediencia, no le sirven que sacrifiquemos ahí trabajo, lo que sea. No, no, obedece. ¿Y sabéis por qué? Porque es lo que quiere. Eso es lo que tenía que haber hecho Adán cuando estaba en el Edén. Un mandato le dio: de este árbol no comerás. ¿Obedeció? No. Separación. Dios quiere que le obedezcamos. Pero nos dice una cosa más: que guardemos sus mandamientos, y dice que sus mandamientos no son gravosos, es decir, que no son pesados. David dice que la ley del Señor es mi delicia. Si hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a querer, por amor, por agradecimiento, el obedecerle, que es cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo la ley que Juan nos está diciendo. ¿En qué se resume la ley? En amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo. Amor. Obedecer es mejor que los sacrificios. Segunda parte, victoria. Ya hemos visto que nacimiento, tenemos que nacer de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, nos dice el texto, somos victoriosos. Si has nacido de nuevo, eres un vencedor y vas a vencer. Vence todo lo que hay en el mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por medio del Señor Jesucristo tenemos victoria. Él es nuestro fundamento, pero para tener victoria tenemos que tener fe en lo que Él ha hecho. Nuestra fe tiene como objeto el Hijo de Dios, el cual nos une. Nosotros cuando nacemos espiritualmente estamos unidos a Cristo. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que ya no nos separan de Cristo. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Somos inseparables del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Es como si fuéramos dos en uno. Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Señor Jesucristo. Cristo vive en mí y Él es el victorioso y me hace partícipe de su victoria. Pero no porque yo pueda o tenga fuerzas, porque soy humano y Él conoce la condición de la persona, que somos polvo. Sin Él, como nos dice Jesús, nada podéis hacer. Separados de mí no podéis hacer nada, estáis muertos. Pero conmigo tenéis vida y dais fruto, crecéis. Tanto es el amor de Dios para con nosotros que nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer y se unió con nosotros. Y ahora nada nos puede hacer separar, porque estamos en Cristo. Somos inseparables para siempre. ¿Tú te separarías de tu hijo? Yo a veces le digo a Ana, a veces digo así, se van de casa. Pero por una parte digo, pues es que no hay nada bueno por ahí. Digo, por mí que se queden toda la vida en mi casa, aunque luego pues den quebraderos de cabeza. Lo mismo nos pasa a nosotros con el Señor, que somos un quebradero de cabeza, pero su paciencia es eterna, su misericordia es eterna, su bondad es eterna, su amor es eterno. Lo nuestro es limitado. ¿Hay algo o alguien que nos pueda separar de Cristo? Romanos 8:35. Este versículo lo hemos repetido y se nos tiene que quedar en nuestras vidas. Pablo hace una lista de posibles situaciones difíciles
que vamos a pasar en esta vida. Situaciones adversas, que muchas veces, como os he comentado antes cuando a mí me dijeron, tienes un cáncer de piel, y ¡pum! Situaciones que dices, ¿qué me está pasando? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora hace una lista de situaciones difíciles. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada. Y mirad lo que dice el 37, porque esta es la promesa. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Y no lo que dicen las circunstancias, o lo que nos pueda decir el hombre, o lo que nos pueda decir Satanás. Aquí podemos ser o pasar hambre, y podemos decir que desgraciados somos. Pero nos dice, como dice la iglesia, tú no eres pobre, eres rico, porque tú estás en mis manos y tienes victoria. Pero espera, el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, no esto es un camino de rosas, pero ¿qué dice? Yo he vencido al mundo, y nosotros que estamos en Cristo también vencemos al mundo. Tenemos la capacidad de vencer al pecado, vamos a vencer a la muerte por Cristo Jesús. Y el versículo 38 de Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro, certeza. La fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, pero sabemos que es verdad, que es una realidad. Y termino con una historia. Dos hermanos, es ficticia, ¿vale? Dos hermanos tienen que trabajar por la noche. La final de la Champions, Valencia-Manchester City, todo un partidazo. La final. Trabajan estos dos hermanos y no pueden ver el partido. Y dicen a su madre, mira mamá, grábanos el partido y cuando vengamos a las 6 de la mañana lo veremos. Llegan a las 6 de la mañana el primer hermano y el padre le dice, te graba el partido, ya gana el Valencia 3-4. Y el chiquillo se alegra porque dice, bueno, ha ganado el Valencia, estoy súper contento. Me asombra totalmente que haya ganado el Valencia, el Manchester, los no partidazos, esto hay que verlo. Y sin embargo dice, bueno, pues cuando venga mi hermano no le voy a decir el resultado. Viene el hermano y dice, vamos a ver el partido de fútbol. Pinchan ahí su pendrive, se sientan los dos. El primer hermano sabe cómo acaba el partido. Minuto 90, Manchester 3, Valencia 0. Durante el partido, el que sabe que el Valencia ha ganado, ¿sabéis cómo está? Más tranquilo, comiendo sus pipas, su Coca-Cola. Sin embargo, el que no sabe el resultado, ¿sabéis cómo está? Se ha comido las uñas, ha criticado a la defensa, ya ha echado al entrenador, hay que cambiar a toda delantera, esto no puede ser, quejándose, menuda vida, mañana ya verás el trabajo, mañana me van a decir que soy, todo negro. Y sin embargo, el que está al lado, dice, madre mía, si hemos ganado, y ya más tranquilo con las papas. Y el otro, esto, minuto 90, expulsan a uno del Valencia, para más difícil todavía, 11 contra 9. Se lesiona el portero, 11 contra 9. ¿Cómo va a ser el resultado? Pues el que está ahí dice, esto es para pagar la televisión porque menuda vida. Menudo partido, 5 minutos añadido. Gol, 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 gana Valencia, 3-4. Pues así es nuestra vida con respecto al Señor. Sabemos el final del partido. ¿Cuál es el final? Victoria. Somos más que vencedores por aquel que jugó el partido. Y vemos toda la obra, esos 90 minutos, que incluso pudiendo perder en el último minuto, el Señor Jesús murió
Y pensando que el partido está perdido, muchos pensan, está derrotado. No, le levantó de los muertos y está en el cielo, reinando por los siglos de los siglos. Nosotros sabemos cómo acaba el partido. Somos victoriosos. Y probablemente en este partido tengas alguna lesión, tengas alguna bajón, te muerdas las uñas, te pase de todo. Pero sabemos el resultado, que somos victoriosos. No sé en qué minuto del partido estás. No sé si en tu equipo ha faltado alguien. El partido está ganado. Habrá lesiones en tu vida, pero ya has ganado. Somos vencedores antes de jugar el partido. El partido ya se jugó y se ganó. Y porque Jesús venció, tú también vencerás. Versículo para terminar, 1 Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57 dice así: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga.